Buen día, buenas tardes, buenas noches. Seguimos aquí con la sesión 5 y pues este proyecto al rescate de la experiencia docente, historias que se cuentan, que se comparten y se transforman realidades desde la trinchera educativa. Desde luego, todo esto que se va a comentar acá tuvo que ver con unas narrativas que sistematizaron la experiencia de la docente. Y tenemos con nosotros a la maestra Brenda Indira de Gómez. Maestra, bienvenida, me da mucho gusto que usted esté aquí. La conozco porque sé que cualquier practicante que se le ha mandado se enamora de su trabajo. Ay, Sí. gracias. Y eso me da mucho gusto. Así la conocí verdaderamente por referencias de otras personas y porque me tocó ir a observarla una vez y dije yo, wow, qué padre. Y Gracias. bienvenida, maestra. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Yo soy la maestra Brenda Indira da Gómez Velázquez. Tengo 14 años de servicio y trabajo en un jardín unitario aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una matrícula de 15 niños. Este es mi jardín. Y de los 3 grados. Y de los 3 grados, Sí. así. Primero, segundo y tercero. Así es. Sí. Y bueno, por las características de ese jardincito, pues está aquí en Tuxtla Gutiérrez, increíble pensar que haya un jardín unitario, Exacto. ¿verdad? Sí, pero bueno, se la busca mucho a la maestra porque es una característica propia de su jardín y saber que ella pues tiene muchas estrategias que nos permiten ver cómo desde su propia trinchera la maestra hace transformaciones en este ámbito educativo de la educación preescolar. Y fíjese, maestra, que yo tuve la oportunidad de leer su narrativa, ¿no? El Museo Chiapaneco, ¿no? Esto de que las conexiones que hicieron entre lo que se conmemoraba el día del 14 de septiembre, ¿no? La anexión a Chiapas a México. ¿Y cómo le fue dando un proceso tan bonito? ¿Cómo lo fue sistematizando, no? Bueno, esta narrativa, esta planeación fue diseñada para un proceso, el proceso de la evaluación diagnóstica. Entonces, hacerlo de una manera diferente. Siempre hacemos la planeación diagnóstica como por campos y nos enfocamos, ¿no?, a cada campo y en base a ello vamos desarrollando nuestras actividades. En esta ocasión lo quise hacer de una manera diferente, tocando un tema y que en base a ello se abarcan todos los demás campos, ¿no? Y poder sacar de ahí nuestra evaluación diagnóstica. Entonces fue como se acercaba la fiesta, la conmemoración, perdón, de la anexión de Chiapas a México, pues decidí realizarlo en base a ello y en base a todas las cosas que resaltan en nuestro estado, como lo es la marimba, las artesanías, la vestimenta y las bebidas, la gastronomía, ¿no? Entonces, otro punto importante que me tocó pensar para llevar a cabo esta planeación es que yo tenía alumnos que venían de otro estado. Entonces era como, bueno, ¿no? También que conozcan, ¿verdad? De otros lados, de otros estados, qué son nuestras tradiciones, qué son nuestras costumbres y qué es lo que predomina, ¿no? En nuestro estado. Esa era la base fundamental también, que lo conocieran. Entonces empezamos a realizar diferentes actividades como la elaboración de marimbas. Este trabajo se hizo con padres y alumnos y que las elaboraran de diferentes materiales, ¿no? Unos las hicieron de unicel, las hicieron de cartón, de abatelenguas, y entonces eso fue bonito porque nos damos cuenta, ¿verdad?, la capacidad que sí tienen los padres de familia para poder desarrollar a cabo las actividades, la creatividad que ellos le ponen, ¿verdad? Sobre todo conjuntamente con sus hijos. Ajá, pero no solamente era crear por crear, sino era ver el proceso, ¿no? Ver que de dónde vienen las marimbas. Este es un instrumento que viene de África. ¿Sí? Realmente es un instrumento
que yo creo con el paso del tiempo es que fue llegando acá a nuestro estado. Sí, por ahí menciona usted que de Guatemala. Entonces, Ajá, viene, ¿no? Viene esa trayectoria. Y entonces, que antes las marimbas solo eran un solo tono. sí. Y al llegar y empezar esta modificación, ya le agregan los otros tonos para que puedan sacar las melodías, ¿no? También ver cómo el árbol de donde se saca esta madera, ¿no? Que es de un árbol que se llama hormiguillo y que los niños lo pueden ver y todos lo podemos ver porque lo tenemos en el jardín botánico, ¿no? Entonces, ir y ver esta cuestión no solamente es, ay, las marimbas, no, sino también ver que tenemos un museo, que existe un museo, que las personas más reconocidas hoy en día en nuestro estado y que tocan las marimbas son los que vienen provenientes de la familia Nandayapa, de Chiapa de Corzo. Sí, claro, ¿no? muy reconocidos. Entonces, era esta cuestión, ¿no? Y en esas actividades vamos evaluando, porque era una evaluación diagnóstica. Bueno, luego pasamos con la elaboración de la gastronomía y tomé como referente el pozol, que es una bebida que viene de los mayas, realmente. Es una bebida prehispánica y que anteriormente se tomaba como medicina, porque lo tomaban agrio. Entonces, pues venía la penicilina y por ende era una bebida curativa. Ujú. Y así, recuerdo que ese día que estaban los niños, vimos el proceso, ¿no? De cómo es el maíz, de los ingredientes que se ocupan, el cacao, y ellos pues batieron su pozol, lo tomaron en sus jícaras y ver que estas jícaras son provenientes del árbol que lo conocemos, creo, la mayoría como el árbol del morro. Sí, sí. ¿No? Y ver que de ahí se saca esa jícara en la cual ahí se toma el pozol. Entonces los niños estaban fascinados batiendo su pozol. Que realmente el morro es una fruta redondita. Redondita, ¿no? así es. Que se la parten y se seca y ya luego queda, ¿no? Ya ahí sale la jícara, ¿no? Entonces, fue algo bien bonito, porque los niños que vienen provenientes de otro estado, pues no lo conocían. Y entonces recuerdo que terminando la actividad, ay maestra, qué rico está esto, qué rico y qué no sé qué. Y bueno, y ya luego, ¿por dónde venderán pozol? Las personas que no lo habían probado, pues les gustó, ¿no? Y ver que los niños estaban tan contentos que ellos estaban haciendo su bebida que luego al llegar a sus casas querían, ¿no? Volver a repetir la actividad que habíamos hecho, pues repetirla, ¿no? En casita, tomar su pozol y cosas así, ¿no? Esa fue parte de la gastronomía. Luego nos fuimos con las artesanías y tomamos como referente las tablitas mágicas. Sí, las de San Cristóbal. Las de San Cristóbal. Estas tablitas están hechas entrelazadas con 3 listones. Y los niños las hicimos de cartoncito, ¿no? Ya sabe usted, ¿no? Siempre reutilizando, pues las hicimos de cartón. Y como toda buena educadora, ingeniándose así. Exacto. Entonces reproducimos las tablitas, entrelazando los listones y ya ellos tuvieron su propio juguete. Luego tuvimos lo que es la vestimenta, ¿no? Bueno, en ese fue otra cosa también muy bonita, porque tenía yo un alumnito que era de Chiapa de Corzo. Entonces, pues, tienen más presente esto de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, ¿no? Que se da en el mes de enero. Y el niño, pues, tiene todo el vestuario, realmente. Y estaba con su hermanita. Así que ellos tenían el vestuario de chiapaneca y de parachico. Pero, pues, lo que nosotros queríamos era que los niños vieran, ¿no? Cómo es este proceso también de la elaboración. Obviamente, pues, ustedes saben que nos podemos apoyar, ¿no? De videos, de otros materiales, ¿verdad? Para que los niños lo vayan viendo. Y empezamos con las reproducciones, pero de papel china y de papel crepé. Y por ende, ya al finalizar, pues todas las niñitas ya tenían, ¿no? Su traje de chiapaneca, ¿no? Porque ya lo habían elaborado.
Y, y así se fueron dando todas estas actividades y recordemos que seguíamos evaluando. Evaluábamos número, conteo, escritura, lenguaje, socialización, bueno, todos esos aspectos que nos sirven a nosotras para nuestra evaluación diagnóstica. Sí, claro que ahí retoma usted cuáles fueron los instrumentos de evaluación que retomó, entre ellas la observación, su diario, algunas... Las listas de cotejo. Claro, ¿no? Yo creo que algo muy importante, maestra, es que esa narrativa nos va mostrando el ser docente de la maestra Brenda, ¿no? Lo que hace, ¿no? En ese recorrido, en ese desafío de sus propias experiencias, ¿no? Y bueno, finalmente también con esto de que hoy en día el juego prevalece y retoma un auge todavía más grande con esto de la nueva escuela mexicana, los puso a jugar a los niños, a disfrutar, ¿no? Y algo que hay que resaltar con importancia es de que dramatizaron, hicieron ese juego simbólico final. Recuerdo, si me recuerda, le agradecería lo que cantaba el niño del Chiapa de... Ah, sí, para chico me lo diste, para chico te daré. Y esa era la partecita que más se le entendía, ¿no? Porque era un niño de primer grado. Entonces, esa era la partecita que esa cantaba con su chinchina, ¿no? Y ahí estaba el niño cantando. Sí, qué frases sí. tan representativas de su pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, otra de las cosas, ¿qué cambiaría, maestra, de lo que le funcionó o lo que no le funcionó? ¿O qué agregaría para hacerlo cada vez mejor? Bueno, yo agregaría una parte que le acabo de comentar. El proceso de la elaboración de las marimbas, ¿no? Podríamos cambiar o agregar la visita, ¿verdad? Entre padres de familia, niños, docentes, al jardín botánico y ver esta cuestión de las maderas, ¿no? Que ellos vean bien cómo está, cómo es el árbol, cómo es, o agregar la visita al museo, ¿no? Porque realmente esas dos actividades no las hicimos, ¿no? Pero con eso se podría enriquecer mucho más la actividad. Otra cosa que podríamos mejorar sería la graduación para las actividades. ¿Por qué? Yo soy una maestra unitaria. Por ende, tengo alumnos de primero, segundo y tercer grado. Entonces, algunas actividades debí de haberlas graduado mucho mejor para poder atender mejor o que fueran mejor desarrolladas por los niños de primer grado, porque por ende tenían un poquito más de dificultad. Sí. Entonces, quizás eso le cambiaría. Los ajustes de la gradualidad Sí, que sí. pudiera tener de un niño de 3, de 4 y de Claro. 5, ¿no? Ok. Y bueno, los materiales, maestra, ¿cómo los consiguió o cómo se valió de qué otros materiales, aparte de lo que dijo que era el cartón, la maderita, por ejemplo, el dulce que dijo que también se... Ah, sí. Bueno, ¿de qué materiales? Tuvimos la elaboración de los nuegados, ¿no? Entonces conseguimos la ayuda de una madre de familia que se dedica, esa es su fuente de ingreso, la venta de los nuegados. Entonces ella llegó al jardín, nos proporcionó la información y nos enseñó la elaboración de los nuegados. Esos materiales los llevaba ella, pero cada niño siempre en todas las actividades llevaba su material individual con el que iban a trabajar. Ejemplo, cada niño llevó su jícara, ¿no? Llevaron su jícara, llevaron sus trastes, su harina, la leche, sus huevos para la elaboración de estos dulces, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Y la señora, me imagino que a cuerpo de otros padres de familia, ¿no? Bueno, como somos poquitos en el jardín, la verdad es que no fue necesario. Ella sola nos enseñó a hacerlos. Y como este dulce se basa en la cuestión de estar moldeando o amasando, pues es la especialidad de los niños, ¿verdad?
Entonces no hubo dificultad porque es su especialidad y cuando veníamos a ver, pues ya lo tenían hecho los niños. Realmente nosotros somos los que los limitamos, ¿no? Y creemos que no lo van a poder desempeñar cuando es todo lo contrario. Hay actividades en las que ellos son los primeros en realizar las actividades y mejor. Sí, fíjese, maestra, yo le quiero hacer una pregunta que tal vez va a ser un poco indiscreta, ¿verdad? Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo le hace para que la visiten las autoridades? Porque luego a veces muchos maestros como que se reprimen o dicen, ay, no, yo no quiero que nadie venga y me observe. Y usted tiene una característica muy propia de eso. Invita a muchas autoridades a que vayan a ver su práctica. ¿Cómo le hace? ¿Cómo pierde ese miedo? Creo que es la parte que nos toca de ser unitarias, ¿verdad? Porque no nos queda de otra, ¿no? Tener que hacerlo y hacerlo con gusto, por mejorar siempre o querer mejor ver a nuestro jardín en mejores condiciones, no solamente en cuanto a infraestructura, sino también en cuanto a lo pedagógico, ¿verdad? Gracias a Dios siempre tenemos la visita de mi supervisora, de la jefa de sector, y yo creo que algo pues que les ha de gustar es es quizás, ¿no? El esfuerzo que se hace, porque no es lo mismo trabajar en un jardín de organización completa donde nos repartimos las tareas, ¿verdad? A alguien que lo tiene que hacer todo sola, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es también lo que ellos ven, el esfuerzo que le pongo siempre para hacer las actividades y tratar de que parezca como que si fuera un jardín de organización completa cuando realmente es unitario porque lo tengo que hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es más bien dicho también lo que ellos ven, el esfuerzo que le pongo, las ganas, el siempre estar tratando de hacer algo, ¿verdad? Siempre no me sé quedar quieta. Yo creo Sí, que yo creo que es eso. Yo creo, maestra, que también es el carisma, ¿no? Porque yo creo que también la maestra Brendita como que está viendo que, hey, fíjense en mí, dense en cuenta, yo también estoy aquí, estos niños también existen, vean el trabajo. eh, yo sé que si alguien le dice algo acerca de cómo mejorar, usted lo va a tomar en un sí. lado positivo. Sí, sí. Porque la conozco, muy poco la conozco verdaderamente maestra, pero sé que es usted una persona muy positiva. Si le hacen una observación, siempre lo va a tomar del lado bueno, Sí, claro. ¿sí? Porque es una persona con mucho carisma de ese tipo y por eso siento que también cuando hay personas que se han acuerpado con usted en prácticas, que la llegan a observar, híjole, luego no quieren salir de su jardín, ¿verdad? Sí. Yo pienso que todo lo que venga a nuestra vida para mejorar siempre debe de ser tomado, ¿verdad? Porque esas críticas son las que nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejor cada día. Aparte de ello, yo en el aspecto de tener a las alumnas practicando en mi escuela, nunca me voy a olvidar, ¿verdad? Todos pasamos por ese trance. Y entonces nos topamos quizás a veces con dificultades, ¿no? ¿Por qué yo he de hacerle un trance a una alumna difícil? ¿Por qué yo? No, no tendría yo por qué hacerlo, porque yo también pasé por eso. Al contrario, y me quedo con experiencias muy bonitas, Sí, yo sé que hay gente porque que ya tiene 7, 8 años que llegó a su jardín y la sigue yendo a visitar. sí, o las alumnas que ya terminan su licenciatura y me invitan a su graduación, a formar parte de la toma de su foto, de su examen profesional. Eso para mí es muy bonito porque fui su primer maestra y estar con ellas en el último momento es algo muy bonito. Quiere decir que impactó esa práctica. Recordemos que no es práctica, es observación. Esa observación de las alumnas de primer semestre quiere decir que les impactó como para que me tomen en cuenta para cuando ya están culminando ellas. Es algo muy bonito. Y luego al final hacerles ver
que ya no son mis exalumnas, ¿no? Mis alumnitas que tuve de observación, ahora ya somos colegas, porque ya son licenciadas ellas también, ¿no? Entonces yo siempre les hago sentir eso, ya no eres mi alumna, ahora eres mi colega y como tal nos vamos a apoyar, o si yo te puedo apoyar en algo, adelante, o bien ellas que quizás están un poquito más jovencitas, con otras ideas, con otras herramientas a utilizar, bueno, enséñame, porque fui tu maestra, pero no lo sé todo, Claro, sí. ¿no? Bueno, y finalmente ya vamos a hacer un cierre, porque la verdad con usted vamos a platicar un montón y la verdad es que sí, es muy agradable la humildad que la caracteriza también, maestra. Pero ¿qué consejo pudiera darle a nuestros compañeros docentes, ¿no? Porque desde luego que las narrativas pues están hechas para transmitir esas experiencias, ¿no? Desde nuestras propias trincheras. Pero ¿qué consejo les pudiera dar a los maestros que la van a ver en estos podcasts? Bueno, antes que nada, que creo yo que el compartir estas narrativas, que las apropien, porque al final del día, ahora sí ya tenemos un cúmulo de actividades, de ideas que nos pueden servir en nuestra práctica. Quizás no llevarlas a cabo como tal, ¿verdad? Porque cada uno siempre le va a poner su esencia. Entonces, pero llevarlas a cabo, mejorarlas, ¿no? Reflexionar en qué pudieran ellos hacerla para que sea más completa, con más conocimientos para los niños y pues siempre tener en cuenta que debemos aprender a compartir, ¿no? Sí, desde luego. Esa es como que lo que más me hace a mí, que compartamos nuestro trabajo. A veces quizás a otra maestra se le está dificultando algo y bueno, ¿por qué no tenderle la mano? Porque al final del día estamos enseñando, estamos formando niños, ¿verdad? Y bueno, también enseñarles, porque se los enseñamos, compartamos. Bueno, que eso mismo que les enseñamos, eso mismo que lo llevemos a nuestra vida propia, con nuestras compañeras. No sabemos si es en ese momento, a lo mejor mi compañerita está pasando alguna situación difícil y se le complica esta cuestión de planear. Bueno, ¿por qué no apoyarla, no? ¿Por qué no tenderle la mano? Y fíjese que yo quiero despedirme con lo siguiente. La maestra Brenda Indira de Gómez, ella trabaja en un jardín de niños que está situado en una colonia de un nivel económico alto y que las madres o padres de familia que tienen, pues son personas que trabajan en esas casas, ¿no? Y que con el cariño, con esa humildad que la distingue la maestra, pues ha permitido tener muchos avances y que ese jardín esté reconocido, ¿no? Que reconozcan que la maestra se ha enamorado de ese jardín además porque ahí quiere seguir estando. Pues muchísimas gracias y nos despedimos y lean estas narrativas y síganos. Bye. Gracias.